Hola nuevamente, aquí otra vez con un nuevo video, esta vez sobre las formas que hay en los relatos que están presentes en los evangelios. Cuando abordamos la pregunta por las formas evangélicas, estamos estudiando el evangelio como un texto literario, una composición de un autor que por medio de una determinada forma quiso comunicar algo importante. Entonces, reconociendo cuáles son las formas, también es posible comprender mejor qué es eso que se está comunicando en el evangelio. Tenemos lo primero, cuando entramos como en esta problemática, tenemos que tener en cuenta cómo fueron compuestos los evangelios y lo que llegó a nuestras manos, cuál ha sido el proceso de gestación que ha seguido. El punto de partida en los evangelios es la vida y la enseñanza de Jesús, un hombre que pasó haciendo el bien y que se reveló finalmente como el enviado de Dios, el Hijo de Dios. La experiencia de Jesús impactó de tal manera a sus seguidores que fueron transmitiendo de unos a otros esa experiencia que ellos habían vivido. Es lo que se llama la tradición oral. Es lo que pasa cuando vivimos una experiencia que nos marca, que nos impacta, que no olvidamos y que apenas podemos la relatamos, la contamos a otros. Y en este caso una experiencia muy buena, muy bonita, que les cambió la vida. Y de eso era de lo que hablaban y que se iban comunicando unos a otros. Esa tradición oral, en la medida en que fue ganando distancia, el acontecimiento primero de quienes lo escuchaban, esas tradiciones orales, con el fin de que quedaran grabadas para la posteridad, que quedaran en la historia como herencia para quienes vinieran después, se pusieron por escrito. Y esas colecciones escritas es lo que finalmente dio forma a lo que nosotros conocemos como los evangelios. Eh, Hemos hablado de la manera como se compusieron los evangelios y decíamos que está la teoría de las dos fuentes. La fuente Q, que es esta fuente desconocida, y Marcos, primer texto escrito con la experiencia de Jesús, de la cual bebieron Lucas y Mateo, además de tener sus propias fuentes cada uno de ellos. Y por otro lado, siguiendo una tradición distinta, está el Evangelio de Juan, del cual en el contexto de los sinópticos no vamos a hablar, pero del que vale la pena también, ciertamente, en el que vale la pena profundizar, ciertamente. En resumen, lo primero que tenemos es la historia y experiencia de Jesús de Nazaret. ¿Qué sabemos de Jesús? Nació mientras reinaba Herodes el Grande, más o menos 6 años antes de nuestra era. Eso es interesante porque al momento de ponerle fecha se quiso que fuera el año cero y hubo un error en el cálculo. Entonces, el año que se fijó como año cero, 6 años antes. Alrededor del año 30, es lo que se llama el ministerio público de Jesús, recorrió Palestina anunciando la llegada del reino de Dios. Tenía un grupo de discípulos. Él en persona nunca escribió nada, fue condenado a muerte por los poderosos de su pueblo. Eso es lo que puede decir la historia. Después desde la fe se relee esa experiencia con una hondura que es la que nos permite en el fondo un anuncio salvífico de esa experiencia histórica. Los apóstoles, después de la resurrección de Jesús, obedecen al mandato que recibieron del Maestro y predican el Evangelio. Anuncian la buena noticia de la salvación por todas partes. Tradición oral. Van contándola a quienes no conocieron a Jesús y le van contando algo de sus hechos, de sus dichos, de lo que él hizo, de lo que él dijo. Van
transmitiendo a otros esa experiencia. Hasta aquí, si ustedes se fijan, estamos en un periodo preliterario. ¿Qué significa eso? Que todavía no hay texto escrito. A continuación, viene lo que se llama el periodo literario, con texto, con escritos. Para guardar esta enseñanza, se comienza a poner por escrito. Lo primero que se escribe es el relato de la pasión y la resurrección. Después las parábolas y los milagros. Y por último, episodios de la infancia. ¿Quiénes son los evangelistas? Son quienes, inspirados por el Espíritu Santo, ordenan y seleccionan este material y lo ordenan y seleccionan con un interés teológico. Eso significa que además de los hechos y los dichos, tal como ellos los recibieron, intentan por medio de ellos comunicar una experiencia de Jesús que ellos mismos tenían y que también habían ido bebiendo en la comunidad a la que ellos pertenecían. Ellos nos lo dicen todo y a veces dejan fuera algunos datos. Otras veces los amplían, adaptando este mensaje de Jesús a las necesidades del grupo de cristianos al que les escriben. Cuando ellos querían decir algo importante de Jesús, las palabras muchas veces no alcanzan. Entonces, para poder transmitir realmente el fondo que había en esas palabras, es que a veces amplían o a veces reúnen de una determinada manera, dándole más fuerza a lo que ahí se está queriendo decir. Entonces, lo que tenemos en los evangelios, cuando uno los estudia, en primer lugar, lo que uno tiene son como estos pequeños relatos, que son la experiencia de Jesús recibida por sus oyentes primero, transmitida de unos a otros, fijada por escrito y finalmente que llega al evangelio. Es lo que se llama las perícopas. Las perícopas son estos pequeños relatos que se estudian, los exégetas las estudian, los que se dedican a la Sagrada Escritura. Lo que une estos pequeños textos, estas pequeñas unidades, son mayoritariamente aspectos o entradas redaccionales. Tiene que ver, por ejemplo, no sé, pues, cuando habla y se reunió mucha gente alrededor de Jesús y Jesús subió a un monte y entonces empezó a enseñar. Eso es redaccional. Lo que viene a continuación, esas palabras son las que el evangelista recibió. Y esas palabras también están trabajadas teológicamente. Por eso uno cuando compara un evangelio sinóptico con otro, aun cuando es el mismo relato, encuentra diferencias. Y esas diferencias tienen que ver con esta dimensión redaccional. En los evangelios, por lo tanto, se puede distinguir este material tradicional. Tradicional tiene que ver con lo recibido, lo heredado, no tradicional así como lo que, lo que dicta en el fondo la costumbre y la historia, no. Tradicional es lo que viene de la tradición, lo que viene heredado. Y a esto suma este aporte redaccional, que es lo que el evangelista incorpora para dar una unidad a su relato. ¿Cuáles son las principales formas evangélicas? Y sobre ellas vamos a decir una palabra. Apotegmas, relatos maravillosos, palabras del Señor, parábolas y relatos históricos y leyendas. Sobre estas 5 formas evangélicas voy a decir a continuación una palabrita. Lo primero que tenemos son los apotegmas. ¿Qué son? Pequeñas historias, sencillas, que sirven de marco para una frase o sentencia de Jesús. Se piensa que los apotegmas en muchos casos pueden haber sido redaccionales, porque lo que tienen por finalidad es comunicar esta palabra que Jesús dijo en un determinado contexto. Por ejemplo, en Marco tenemos la escena de las espigas arrancadas en día sábado. ¿Por qué tus discípulos arrancan espigas en día sábado, cuando eso está prohibido? Y Jesús a continuación dice, el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. En Marcos 3, la curación del hombre de la mano paralizada, cuando traen a este hombre que tenía la mano paralizada, la mano tullida, y dice el relato y comienzan a comentar a ver si es que él iba o no iba a realizar este milagro en día sábado. Y la pregunta que hace Jesús, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal?
salvar una vida en vez de destruirla. Si ustedes se fijan, detrás lo que hay es como una enseñanza de Jesús que tiene que ver con cómo se entiende la ley del sábado, el sabbat. Para el pueblo judío, el día sábado no se podía hacer prácticamente nada. Estaba estipulado cuántos pasos se podían andar, qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer. Y la necesidad de cumplir el sábado tenía que ver con una manera de obedecer al mandato divino que estaba en el Génesis, que dice que el séptimo día, Sabbat, Dios descansó. Si Dios descansa, nosotros también debemos descansar. Y lo que viene a decir Jesús es que ustedes no han entendido nada. Dios descansó el séptimo día, porque en ese día se cumplió la plenitud de Dios en la creación. O sea, lo que tiene que ver el Sabbat tiene que ver con lo plenamente realizado por Dios, no el descanso. Y lo que Jesús va haciendo el día sábado es llevando la creación a su plenitud, sanando en sábado, viviendo este espacio de gran libertad en día sábado. En un momento más vamos a ver esta escena de la mujer encorvada que está en el Evangelio de Lucas. Y que en esa escena, porque Jesús, claro, ve a la mujer, la toca, la mujer se levanta alabando a Dios, y el comentario, en lugar de fijarse que la mujer había sido sanada, el comentario era, pero ¿cómo este hombre se atreve a hacer esto en día sábado? Habiendo en la semana 7 días, ¿por qué no elige los otros 6 y viene a sanar en día sábado? Y la respuesta de Jesús es muy elocuente. Él les dice a ellos, esta mujer que llevaba muchos años en esta condición, no debía ser sanada precisamente en día sábado, porque el día sábado es el día de la plenitud de Dios. Entonces, esta enseñanza de Jesús respecto de un recto comprender la enseñanza del día sábado es transmitida por los evangelistas en estos marcos llamados apotegmas. Si ustedes se fijan, dos historias diferentes que apuntan en una dirección semejante: las espigas y la curación del hombre de la mano paralizada. En ambos casos, lo que desemboca es en una enseñanza en torno al día sábado. Otros apotegmas: la visita de Jesús a Nazaret, la pregunta del Bautista por el testimonio de Juan, el relato de Zaqueo. Y en todas ellas, y eso es lo que hace que tengan el carácter de apotegma, lo que en definitiva llega el relato es a estas sentencias, a estas como máximas que Jesús comunica y que dan cuenta de cuál es la verdadera ley de Dios, en qué consiste la fidelidad a lo de Dios. Y eso es lo más bonito, tal vez. Después ustedes mismos pueden revisar estos textos y fíjense en cómo el relato desemboca en estas palabras con tanta fuerza que Jesús pronuncia. Relatos maravillosos. Segundo, los relatos maravillosos son los milagros, y los milagros como estos sucesos extraordinarios que dan cuenta del gran poder de curación taumatúrgico, poder de curación de Jesús, son una confirmación de que efectivamente el don de Dios está presente en medio del mundo. Si yo tengo el poder de curar, es porque el dedo de Dios está tocando la tierra. Entonces, la capacidad de sanación, de traer la salud, era una clara señal de que el reinado de Dios, Dios reinando, se había hecho presente. ¿Y en qué se nota? En que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Entonces, detrás de eso hay una confirmación de que efectivamente ha llegado la salvación de Dios. Ahora, cuando se ponen por escrito los milagros, cuando se relatan, se sigue un esquema que es bastante fijo. Y aquí está esta composición literaria que hay detrás. Si ustedes estudian los milagros, se van a encontrar con que en todos ellos se describe la condición del paciente, la gravedad de la enfermedad, su larga duración, los esfuerzos fallidos por lograr su curación en algunos casos, y la desconfianza inicial. Esto es algo que se va repitiendo
en los diferentes milagros. En segundo lugar, la historia de la curación, gestos y palabras de Jesús, que son los que provocan la salvación. Y en tercer lugar, la eficacia del milagro y, a menudo, signos demostrativos de su curación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando el hombre paralítico es sanado por Jesús, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre se levantó, se puso de pie, tomó su camilla y empezó a caminar. Entonces, después de la acción sanadora de Jesús, lo que viene son estas señales que dan cuenta de la eficacia del milagro. Levántate, se levantó, tomó su camilla y comenzó a caminar. Tenemos palabras del Señor que no poseen una historia que las sitúe, a diferencia de lo que pasaba con los apotegmas, como veíamos hace un momento. Y han sido leídas en sentido diverso por la tradición. ¿Qué significa esto? Una misma palabra en Mateo, en Marcos, en Lucas, adquieren significado distinto porque son puestas en contextos distintos. Por ejemplo, las palabras que tienen que ver con la reconciliación con el adversario. En el caso de Mateo, es puesta en el marco de una provocación en dirección a la reconciliación con el hermano. En el caso de Lucas, en cambio, tiene que ver con estar vigilante, porque el tiempo de Dios se acerca. Si ustedes comparan las mismas palabras de Mateo 5 con las de Lucas 12, se van a encontrar con que el significado de esas palabras, porque están en un contexto distinto, varía. Eso es muy interesante. Lo mismo las palabras en torno a la sal y la luz. En Mateo 5 tiene que ver con la vocación de los discípulos, sean ustedes sal y luz de la tierra. En Marcos no tiene interpretación la de la sal, y los dichos sobre la luz se vinculan al anuncio del Evangelio. Si ustedes se fijan, pueden leer después Marcos 4:21. En Lucas, el dicho sobre la luz es poco claro. El dicho sobre la sal se relaciona con los discípulos que no son capaces de dejarlo todo, que está en Lucas 14. Una vez más, yo lo que les propongo es que ustedes después puedan hacer este trabajo de comparación de los textos y verificar estas diferencias que ocurre con las palabras de Jesús cuando son puestas en contextos diferentes y transmiten un mensaje distinto. Detrás de eso lo que hay, una vez más, es esa experiencia del mismo evangelista y también de la comunidad a la que él pertenece, en la que se significan esas palabras de una determinada manera, se interpretan de una determinada manera. Entonces, claro, cuando uno dice el evangelio no se agota porque merece diferentes interpretaciones, porque en nuevos contextos esa palabra se vuelve a poner en movimiento y nos va diciendo otras cosas. Entonces, por eso lo bonito de leer la palabra en comunidad y de ponerla en relación con la propia vida, porque va iluminando dimensiones diferentes y se va volviendo palabra eficaz en un contexto y en otro de manera distinta. Las palabras de sabiduría, como las clasifica Bultmann es un exégeta protestante muy importante y él ha estudiado hondamente el Evangelio y las palabras de Jesús. En estas palabras de sabiduría, Jesús es visto como un maestro. Aquí tenemos ejemplos de ellos. Y es un maestro que en el fondo va transmitiendo una enseñanza en torno a cómo vivir la vida bien. Esa es la sabiduría. Las personas sabias son las personas que saben vivir. Entonces, por ejemplo, Mateo 12, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Mateo 6, a cada día le basta su propio afán. ¿Se fijan? Son como máximas, como proverbios de sabiduría. Donde esté el cadáver, allí estarán los buitres. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, etc. ¿Sí? Después ustedes las pueden también volver a visitar, revisar. En segundo lugar, las palabras proféticas, apocalípticas, tiene que ver con
anuncio de lo que va a venir. Esas son las palabras proféticas y apocalípticas. El apocalipsis es lo que aún está oculto, pero que será revelado, será desvelado. Y son esas palabras, eso que vendrá, es lo que anuncian los profetas. Y en este caso, Jesús se presenta como un profeta que proclama la cercanía del reino de Dios, predicando el arrepentimiento, anunciando salvación. Aquí tenemos ejemplos. Felices los que ven lo que ustedes ven. Felices. Un anuncio, una proclama de felicidad. No temas, pequeño rebaño, porque a tu Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Es un anuncio de una salvación que no depende de nosotros, depende de este don de Dios generoso que viene a traer felicidad. Hay también anuncios que son amenazas o maldiciones y que tienen que ver con una provocación en dirección al arrepentimiento. Por ejemplo, los ayes, que están en Lucas 6, a continuación de las bienaventuranzas de Lucas. ¡Ay de ustedes, sepulcros flanqueados! ¡Ay de ustedes! Que es lo que le dice a los fariseos en su momento. Y en Mateo 7, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Una provocación a la conversión, a la radicalidad, a la rectitud. En tercer lugar, exhortaciones o admoniciones. En el fondo, eso son provocaciones en dirección a vivir la vida de un modo distinto. Es lo que tenemos, por ejemplo, en Marcos 1. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Es un llamado a actuar de una manera diferente, exhortando a vivir de otra manera. En Marcos 13, estén atentos y vigilando, porque no sabemos el día ni la hora. Entonces es una exhortación a permanecer atentos. Las profecías apocalípticas, por ejemplo, Marcos 13, 32, anuncios de lo que vendrá, no quedará piedra sobre piedra, o en Mateo 25, esta parábola de las 10 vírgenes, que viene justo antes de este relato del juicio final, la parábola de las 10 vírgenes, que tiene que ver con una provocación a un estar atento y con un anuncio de que al final de los tiempos, aquel que no esté atento, que no permanezca vigilante, se quedará fuera de la fiesta. Las palabras sobre la ley y vida en comunidad, seguimos en la clasificación de Bultmann, contra la tradición legalista, que era lo que yo les decía, cuánto se puede andar, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y la crítica de Jesús a este culto que tiene más que ver con la forma que con el fondo, estas palabras de Jesús. Marcos 7, nada de fuera del hombre que entrando en el hombre pueda contaminarle, sino lo que sale de él. Eso es lo que contamina al ser humano. ¿Quién de ustedes que tiene una sola oveja, si ésta se cae a un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Todo apuntando a querer entender la hondura de la ley y no quedarse en la forma, no quedarse en el precepto en el fondo, sino ir a lo que ese precepto quiere cuidar. Palabras yo, en las que Jesús se pone al centro como Mesías y como juez del mundo. Y particularmente importante, las que se construyen sobre el verbo venir, el homai, especialmente cuando está en aoristo. Yo he venido. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie una fe tan grande. El Hijo del Hombre, yo, he venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Sí? Jesús, como aquel que se presenta como Salvador y como juez del mundo. Finalmente, quiero decir una palabrita sobre las parábolas. Bueno, puedes hacer también un alcance a alguna otra, pero quiero detenerme un poquito más en las parábolas, porque según han visto los estudiosos, las parábolas son lo que más propiamente
caracteriza el modo de enseñanza de Jesús. En las parábolas lo que tenemos es un efecto que se llama el efecto parábola y significa como una provocación que por la manera como nos alcanza procura transformación. ¿Qué significa esto? El efecto parábola acontece cuando una enseñanza figurativa va involucrando personalmente a quien va participando de esa enseñanza y lo va haciendo reflexionar. En el fondo lo que hace la parábola es que va introduciendo en el relato casi sin que nos demos cuenta. Es como cuando nosotros éramos niños y nos contaban un cuento. Y que uno se empezaba como a imaginar lo que pasaba con la niña, la familia, el hada, el bueno, el malo. Te va introduciendo en la historia. No se juega, por lo tanto, en el campo de las ideas, sino en el campo de la imaginación. Y la imaginación tiene el poder de hacernos ver cosas que de otra manera nosotros no veríamos. Invitan a entrar en el relato, a mirar por sí mismo y a tomar postura. Poseen una dinámica propia que abre nuevos horizontes y llevan a quien escucha a emitir primero un juicio personal sobre lo que está escuchando y con ello un cambio, una transformación en la mirada. Vemos cosas que de otra manera no veríamos. Podemos llegar a conclusiones que de otro modo no llegaríamos. Bueno, los que son matemáticos conocen esto del efecto parabólico, que apunta en una dirección, pero finalmente lo que se pretende es acertar en ese blanco. Les explico por qué está ese modelo, ese dibujo ahí. Aquí hay un ejemplo de parábola. Este está en el Antiguo Testamento. Es el relato de el rey David y el profeta Natán. El rey David fue un muy buen rey y se dice que por eso pasó a la historia como un rey justo y bueno. Sin embargo, tuvo un tremendo pecado. Dice la historia que él, mientras miraba por su balcón, vio cómo se bañaba la mujer de uno de sus oficiales, de sus principales oficiales, de Urías, Betsabé. Y quedó tan prendado de su belleza que no pudo resistir. Entonces la hizo traer a su alcoba y se acostó con ella. Y después la devolvió. Y no pasó nada. Pero resulta ser que Betsabé quedó embarazada. Le fue a decir al rey y el problema era que Betsabé no había estado con su esposo, con Urías, porque Urías estaba en el campo de batalla. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Dice, ya, vamos a arreglar esto de alguna manera. Entonces, hace llamar a Urías. Pide que lo traigan del campo de batalla. Y le dice a Urías, como tú eres un oficial tan fiel a mí, como eres un hombre tan leal, yo quisiera que tú pudieras tener un espacio de descanso. Yo sé que ha sido dura la batalla. Entonces le dijo, anda a tu casa, descansa, está con tu mujer y después volverás renovado al campo de batalla. Pero la verdad es que Urías era un hombre muy recto, muy bueno, y pensando que sus oficiales estaban en el campo de batalla, que sus hombres estaban luchando hasta dar la vida, él no iba a ir a su casa a estar con su mujer mientras que la batalla estuviera en marcha. Entonces lo que hizo fue que acampó a la salida de la ciudad esperando volver al campo de batalla. Cuando el rey vio que su estrategia no funcionaba, lo que hizo fue nada que hacer, mandó una orden a los principales de su ejército para que pusieran a Urías en el lugar más peligroso de la batalla, de tal manera que él terminara perdiendo la vida. Y eso pasó. Urías murió en la batalla y el rey tomó por esposa a Betsabé. Y parece que aquí no pasaba nada. Resulta ser que tiempo después viene a la presencia del rey David el profeta Natán,
enviado por Dios. Y le dice al rey: Rey, tengo algo que contarte. Y el rey escuchaba al profeta Natán, porque era un profeta muy poderoso, y le dice: cuéntame. Y le empieza a contar esta historia. Y le dice: un hombre muy rico, que tenía muchos bienes, que tenía muchas tierras, que tenía muchos ganados, decidió hacer una fiesta e invitó a sus amigos. Y resulta ser que para esa fiesta pidió que a sus hombres que fueran a buscar a donde su vecino, que era un hombre muy pobre, muy humilde, que solo tenía una ovejita a la que él había criado, una ovejita que dormía a sus pies, una ovejita que lo acompañaba a todas partes. Pidió que trajeran esa ovejita de su vecino y la mató e hizo un festín con sus amigos. Cuando escuchó esto el rey David, se puso de pie con indignación: ese hombre tiene que morir. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Esa es una parábola. Cuando el rey comienza a escuchar la historia, empatiza con este hombre y con su oveja, ve la maldad del que se la robó y del que la mató para festejar con sus amigos, se indigna. Cuando comprende que ese hombre es él, se da cuenta de lo que hizo. El efecto parábola es el que está detrás de este relato. En los relatos de Jesús, historias inocentes que van introduciendo, y cuando uno cae en la cuenta de que ese hombre soy yo, la conversión por el camino de la imaginación obliga a tomar postura. Por eso es que la palabra de Jesús provoca conversión, provoca transformación. Parábolas que tienen esta forma de comparación y parábolas propiamente tales. Comparaciones como la levadura en la masa, una medida pequeña, y la masa que fermenta, el grano de mostaza, el más pequeño, termina siendo un gran árbol, la semilla que de día y de noche crece por sí sola, y todo esto como comparación con el reinado de Dios. Y las parábolas: el hijo pródigo, el administrador injusto y el sembrador. Revisen estas parábolas después ustedes por ustedes mismos, cayendo en cuenta de cuál será este efecto parabólico. Fíjense a quiénes se dirige Jesús, cómo va haciendo el relato y qué es lo que irá pasando en los oyentes en la medida que va progresando el relato. Que eso es lo que hace que tenga este efecto de conversión tan bonito. Finalmente, relatos ejemplares que tienen por finalidad transmitir una enseñanza ante todo moral. A lo que apuntan: haz tú lo mismo. Y aquí solamente 4 textos, si ustedes se fijan, los 4 en Lucas: buen samaritano, el rico necio que acumula riquezas y necio, hoy día te quitarán la vida y qué vas a hacer con todo eso, el rico y el pobre, Lázaro, el fariseo y el publicano. Si ustedes se fijan, en todos los casos tiene que ver con una provocación en dirección a la misericordia, que es una de las características del Evangelio de Lucas, por cierto. Cuando veamos el Evangelio de Lucas vamos a ver esto con más profundidad. Y aquí ahora sí, finalmente, relatos históricos, leyendas, que apuntan todos ellos a poner en un contexto más amplio la experiencia de Jesús y a transmitir por medio de esta historia también mensajes que tienen que ver con el modo de llegar de la buena noticia, tiene que ver con quién es este Señor, quién es este Jesús, tiene que ver con el llamado de los primeros. Entonces todos estos son relatos que no son exactamente, no se preocupan por detalles históricos, a lo que apuntan más bien es a dar cuenta de el marco mayor en el que se inscribe el anuncio de Jesús. Hasta aquí las formas evangélicas, invitarlos entonces a poder ustedes mismos ir siguiendo esta forma, irlas reconociendo en los evangelios e ir también identificando
como fineza literaria que tiene el texto escrito y que al momento de reconocerlo también nos ayuda a valorizar un texto y darle como esta mayor hondura que permite el marco, la forma en la que este mensaje se comunica. Mucho ánimo a todos y a todas y seguimos haciendo este camino pasito a pasito.